Le vamos a dar el paso a Luis Eduardo eh, para que nos ayude también a reflexionar y comentar esto al respecto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar ayudar, pero desde la invitación de El Salvador he estado pensando de algunas formas el tema, tanto en la manera de la reflexión occidental, en la manera del pensamiento, como en la manera propia, ¿no? Como en la manera del asentarse frente al fuego, de rodearse de la sabiduría de las plantas y de los abuelos y de los mayores. Y realmente es complejo lo que se propone Matt Mandino y los otros amigos que convocan a este tejido, pero es una complejidad necesaria y es una complejidad real, es decir, hay una problematización, hay una problemática que nadie puede dudar que es real y que es complejísima en este momento de la historia del mundo. No es la historia de un país, no es la historia de un continente, es la historia, no pudiera usar esa expresión tan ambiciosa, pero es la historicidad de lo planetario, ¿no? Pareciera que cada vez más los problemas nos son comunes en todas partes de lo que conocemos como el planeta y que en términos de nuestros abuelos, pues tiene una comprensión diferente y que ustedes saben es concebida como el origen y es concebida como la madre, ¿no? Es concebida como la Pacha, es concebida como la Mapu, es concebida como la Hichawaya en el idioma de mis abuelos muiscas aquí en Colombia. Y sin embargo, uno hace el intento tal vez por esa sensación tan nuestra y americana, latinoamericana, suramericana, empecinada de, de sostener y que Daniel acaba de nominar como un asunto de lo comunal, ¿no? Como un problema de lo común, si acaso cuando Eduardo pone las incomodidades como preguntas, nos dice, esto no puede ser solo un problema de lo psicoterapéutico, es decir, aquí debe haber una forma de convocar la reflexión alrededor de lo político. Y creo que este elemento de lo político en la comprensión más, si me permiten la extraña expresión, a veces no tan política, pero en la comprensión más esencial, que es lo político siempre, que es lo común. No hay otro elemento. Se pareciera que la fuerza que puedan tener los hijos de América frente a la adicción, que es la propuesta línea base y constante que ha presentado el mundo occidental y frente a la cual, perdón, hay suicidios, que es el caso que trae Daniela, es el asunto de lo común. Nosotros somos capaces de lo común. Y creo que hay una tesis complejísima de mirar, complejísima de estudiar, complejísima de aceptar también, con todo el anhelo que me genera a mí el decir, ¿será que nosotros tenemos en nuestros sentidos vitales e identitarios e históricos como americanos este elemento de lo común tan fortalecido y que precisamente es la base y la potencia que podemos proponer para nosotros mismos, pero que podemos proponer también en otros lugares y en otras lógicas como posible respuesta a estas realidades que vivimos? Casi que uno pensaría, puede ser que lo común es respuesta a la adicción del mundo, porque en ciertos términos la pregunta para este tejido está generada y la pregunta para esta mesa está generada de esta forma. Entonces, tengo varios elementos. Yo tengo una presentación también que espero si en algún momento es viable utilizar, pero sé que hay unos asuntos de tiempo también. Eh,
Y es lo que quisiera aquí frente a las provocaciones de este encuentro, de este tejido, y estas primeras provocaciones de la conversación de Eduardo, de la conversación de Daniela y de la presentación que hace Salvador precisamente frente a este encuentro. Tengo aquí varios elementos entonces que quisiera mirar. Y uno de esos primeros elementos que creo que es una incomodidad que habría que poner acá, porque lo primero que me sorprende es que he ubicado en esta mesa de guerra contra las drogas y el ejercicio del desafío hacia unas perspectivas alternativas. Entonces, lo primero que me dije allí, no, pues yo creo que puedo hablar de perspectivas alternativas en términos de lo que es la psicología ancestral indígena, o lo que hemos venido concibiendo nosotros en una investigación ya de más de 2 décadas que formulamos de esta manera tan compleja, ¿no? Cuando se dice psicología ancestral indígena. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso para el mundo académico? ¿Y qué significa eso para la América nativa? Semejante expresión que pudiera ser tomada tan colonialista, de manera tan errada, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar al saber propio? ¿Cómo se le va a llamar a la comunalidad propia, a la comprensión de lo común, una psicología de la ancestralidad de nuestros pueblos nativos y de nuestros pueblos indígenas? Y aquí tendría que decir que soy consciente mmm, de esas tensiones y soy consciente de la categoría que pudiera proponer aquí como precisamente desafío o como respuesta. Pero la incomodidad no es esa la que quiero expresar acá. La incomodidad es una muy extraña que no siento estando aquí en mi territorio, pero que aquí siento en esta colectividad suramericana. Y es, y es la incomodidad no incómoda de ser colombiano y de estar ubicado en una mesa de lucha contra las drogas. Es la sensación de lo que implica, ¿no? Y entonces he estado recibiendo algunos pensamientos y algunas tensiones. ¿Será que tengo la obligación de traer el discurso de las cifras y de los datos del problema de las drogas y el problema del consumo, tanto en mi país como en Colombia, como en el mundo? Me llega ese primer elemento como incomodidad que quiero expresar acá. Y no he querido entrar en este ejercicio, más bien lo he querido pensar en términos de mi historicidad. ¿Qué tiene que ver este desafío que nosotros proponemos alternativamente como psicología ancestral indígena? ¿Y qué historicidad hay en esto que hemos nosotros intentado recuperar por más de 2 décadas en términos de esta provocación llamada la guerra de las drogas? Y entonces tengo que hacer aquí un poco de historicidad, no por una necesidad egoica, anecdótica, sino todo lo contrario, por un planteamiento metodológico desde lo histórico. Y entonces lo primero que pensé al respecto es la relación que tengo frente al problema al estar más o menos en octavo semestre en un pregrado de psicología en una universidad aquí en Bogotá, y tener la convicción de ir a conocer lo que en esa época se consideraba la Colombia profunda, ¿no? O lo que implicaría para nosotros conocer la América profunda. Y sé que varios de ustedes son caminantes de la América y han hecho el ejercicio de buscar hondura y buscar profundidad en eso común que somos nosotros, ¿no? Se han movido hacia otros territorios, se han movido con otras comunidades en esa búsqueda. Y a mí me picó la misma intención hace mucho tiempo, buscando lo que Colombia era en términos de profundidad. Y entonces me hallo en una pasantía de psicólogo en el departamento del Guaviare, aquí en Colombia, alrededor del departamento del Putumayo, aquí en Colombia, en la región de la Amazonía. Y me encuentro en un proyecto de investigación que buscaba presentar alternativas de vida, alternativas de cultivo frente a la coca que se siembra, se sigue sembrando por miles de hectáreas en estos departamentos que les he nombrado. Un estudiante de psicología
que en octavo semestre había recibido lo mismo que reciben tal vez todos los estudiantes de psicología en América colonizada, si me permiten la expresión, en su academia, en su institución universitaria, pero en todo, ¿no? En su institución, en su sistema de salud, en sus lógicas políticas, económicas. Y me encuentro allí habiendo recibido lo que todos hemos recibido. ¿Y qué es lo que todos hemos recibido? Una ciencia imperialista, dictadora y manipuladora. Es decir, es lo que yo había recibido a lo largo del pregrado, con algunas ventanas críticas que agradezco mucho, algunas perspectivas filosóficas que agradezco un montón, que se movían mucho más allá del positivismo. No podría decir más allá de la modernidad, porque el derrotero siempre fue un derrotero racional y siempre fue un derrotero pensante. Es decir, en mi pregrado no hubo una invitación a considerar el mundo más allá del pensamiento, o el mundo sin el pensamiento, o un mundo donde se le diera lugar a lo que el pensamiento realmente significa, implica e involucra. Y entonces me hallo en octavo semestre haciendo una pasantía como estudiante de psicología frente al problema de las drogas en la Amazonía colombiana, en ese departamento del Guaviare, y diciéndole con unos equipos de trabajo interdisciplinario y social a los campesinos que no cultivaran la coca, sino que cultivaran productos alternativos, cultivaran comida, cultivaran palmito, cultivaran otras cosas para no seguir cultivando coca. De las comprensiones trágicas, epistémicas, la enorme dificultad de un estudiante de psicología frente al diálogo de las ciencias sociales y humanas, y la enorme dificultad de un estudiante de psicología o de cualquier estudiante de ciencias sociales frente a lo que es el mundo y frente a lo que es la vida. Ese asunto de seguir formando estudiantes en unas aulas, concentrados en unas aulas que no tienen realmente ni siquiera las aperturas críticas para tratar de moverse al mundo de la vida. Sé que cuando digo mundo de la vida, esto va a sonar a categorización filosófica heideggeriana. Mm, pero me quedo con la expresión, porque finalmente mundo de la vida es para nosotros mundo de la tierra. Mm, y entonces trato de rastrear por esta invitación de Matt Mandino y esta invitación de Salvador, cuál es la relación con este asunto de las drogas. Por supuesto, vi mucho la guerra, la que no se veía en la universidad. Aquí hay una expresión de qué es la guerra contra las drogas. La guerra es la guerra, ¿no? La guerra es muerte, la guerra es violencia, la guerra es miedo, es profundo dolor. Y entonces, por supuesto, inmediatamente aparece la vida, o se asoma uno en la vida, aparece la guerra en estos territorios de coca o en estos territorios de cultivos, y es un asunto de sobrevivencia complejísimo, ¿no? Donde la vida no vale mucho, donde del paso de la academia a ver cómo se mataba la gente en algunas comunidades, o a ver el problema real de lo que implica un cultivo de coca, donde el pobre histórico y eterno es el campesino cocalero. Es un asunto de sobrevivencia y de supervivencia, pero, y no voy a profundizar más en esto, pero lo que me invita a Matt Mandino a comprender es que empecé a ver un problema complejísimo, y 2 décadas después, lo complejísimo que empecé a ver en este problema de la guerra contra las drogas fue el asunto de un irrespeto histórico y profundo a la espiritualidad de la abuela Coca. Es decir, un asunto que a veces está desdibujado de las comprensiones de política pública frente al problema de lo que aquí podemos llamar sustancias, o podemos llamar drogas. Y es este asunto tan visto por los mayores y tan visto por los abuelos, de cómo un mundo occidental que se equivocó con el mundo místico, mágico y espiritual de nuestros abuelos indígenas,
paga las consecuencias de haber irrespetado a los maestros y a las maestras elementales de nuestras cosmogonías y de nuestras espiritualidades. Y entonces pareciera que hoy ese irrespeto a la coca, Abimaya, Abimaco, le dicen los mayores de la Sierra Nevada, los mamos de la Sierra Nevada aquí en Colombia. Esta abuelita que además no se llamaba coca, sino que se llamaba de otra forma, se vuelve semejante problema complejo para el mundo y se vuelve en ese enredo de un espíritu que volteamos, porque el problema aquí cosmogónico es el problema de cómo se respeta una planta que voltea su espíritu, entonces precisamente frente a lo humano que la he respetado. Y entonces hoy tenemos un problema complejísimo, consecuencia de este asunto denominado la guerra contra las drogas. ¿Cuál es el problema complejísimo? Entonces uno podría traer acá varias expresiones de justificación filosófica, pero a mí me place una que me encontré hace un buen tiempo cuando estudiando la filosofía me encontraba con algunos elementos de Levinas y entonces me encontraba en Levinas la expresión la locomotora del progreso. Y tenemos una complejidad allí frente a una locomotora del progreso que está completamente desbocada y enloquecida y nos está llevando a todos por la perspectiva de la muerte. Ese es un elemento complejísimo. Es decir, la guerra contra la coca o la guerra contra las drogas se volvió espiritualmente una guerra contra la humanidad misma. Y aquí el problema, podemos decir, es el problema histórico del cocalero, o es el problema histórico del pobre, o es el problema histórico de los países pobres, o es el problema histórico del país rico y del hijo del país rico que la consume. También la consumimos los países pobres y los hijos de los países pobres, pero lo que quiero significar acá es que la guerra que no se comprende es una guerra hacia una instancia mucho más íntima por el irrespeto precisamente al elemental. Y eso es algo que en algunas políticas alternativas y progresistas que se han empezado a escuchar aquí al interior de nuestro gobierno, se mueve más o menos en la reflexión no es solo el problema contra la droga, no es solo el problema contra la coca, sino que es el asunto de empezar a valorar y empezar a respetar una planta sagrada que no es problema en su manifestación natural, ¿no? El que generó el problema y el que creó el problema fue otra instancia de nuestra cultura y de nuestra humanidad. Y no es un reduccionismo al llamarla aquí, como la llamaba nuestro abuelo Fernando, indígena muisca del pueblo de Cota, cerca de Bogotá. Y cuando digo no es reducción, es porque siento que habría que pensarlo allí con muchos elementos. Y el abuelo constantemente manifestaba que el asunto es un problema del ego. Es decir, y era la lectura del abuelo, ¿no? Y ustedes saben que uno de los abuelos y a las abuelas las escucha con respeto. Los abuelos no han pasado por las academias, muchos de ellos. Su sabiduría es una sabiduría natural, no es una sabiduría impuesta ni contaminada por ciertas lógicas del pensamiento, que quisiera tratar de llegar a eso antes de cerrar la intervención. Pero entonces cuando le preguntábamos al abuelo, y el abuelo decía, mire, la guerra, aquí la guerra espiritual es la guerra de la envidia y es la guerra de la ambición. Aquí es la guerra del ego, o es la guerra con el ego. Un ego colectivo, si lo quieren ver de esta forma, no solo un ego psíquico individualista, un ego cultural, un ego social, un ego antrópico, un ego en su diversidad de manifestación y en su voracidad, que es precisamente el engendro que de extraña manera recrea la manera del pensamiento homogénico que se ha impuesto a todo el mundo. Entonces uno podría traer aquí categorías como capitalismo, categorías como globalización, uno podría traer aquí este tipo de expresiones, pero ¿qué ha generado eso? Un ego insaciable que nos devora, que está en guerra
y que no sabemos cómo tratar, que no sabemos cómo llevar. Y ese ego tiene representantes, ¿no? Yo no aquí pudiera decir, los representantes del ego están en las multinacionales, o los representantes del ego están en las derechas de nuestros países, o los representantes del ego son hoy la manifestación política del pueblo estadounidense. Es decir, uno pudiera buscar muchos enemigos egoicos en los cuales decir allí está la manifestación y allí está la manifestación también, pero esta guerra también, esta guerra está en todos los niveles. Uno pudiera decir, no, no es un problema psicoterapéutico, llevémoslo al ámbito de la política pública, pero es que esto está en el ámbito de la política pública y esto está en el ámbito de lo individual y esto está en el ámbito de lo cultural y esto tiene elementos psicoterapéuticos allí también en este sentido y esto está en el ámbito de las estructuras de salud y esto está en el ámbito de la estructura académica, que es donde sobre todo nosotros hemos intentado movernos como un elemento alternativo frente a este desafío en la comprensión, síntesis de vamos a las academias, si allá es donde se está formando al psicólogo y a la psicóloga, al filósofo y a la filósofa, al antropólogo, al sociólogo, al economista, al ingeniero, si allá es donde se está formando este ego devorador, ¿no? El positivismo, este ego devorador, por poner nombres, entonces vamos a las academias a intentar hacer la tarea de transformación precisamente de estas lógicas egoicas, de estas ciencias, de estos conocimientos de la ambicia, de estos conocimientos de la envidia. Y, y ese ha sido entonces, en cierta forma, uno de los derroteros de nuestro trabajo. Mm, y allí es donde quisiera como terminar planteando, creo yo ya por el tema del tiempo, no he mostrado la presentación, pero es que ya sé que ya sé que me demoraría el tiempo que no tenemos, pero queda la promesa porque somos amigos alrededor de Más Bambino, que esto lo estamos tejiendo y nos vamos a seguir encontrando. Mm. Entonces, en octavo semestre me vi en la Amazonía frente al problema de las guerras, frente al problema de la guerra de las drogas, y lo que alcancé a comprender es el asunto de el irrespeto espiritual. Creo que en parte no es la única solución, es una muy extraña que tal vez no se pueda explicar con mucha coherencia, pero lo voy a querer decir de esta forma. Cuando el muchacho consume la droga, se comprende así en las psicoterapias indígenas, en las maneras de comprensión indígena frente al tema de las adicciones. Cuando el muchacho consume la droga, pues el muchacho queda, o la muchacha, o el adulto, bueno, quien sea, consume la droga, es este espíritu alterado, este espíritu irrespetado, que más o menos en la expresión, usted me ha respetado, entonces usted queda bajo mi dominio. Hay un asunto aquí adictivo de dominio. Y el asunto es un asunto espiritual de profundo respeto al elemental. La sensación es que, y mañana hablarán los mayores, las mayoras, pero la sensación es que hay que hacer un trabajo vital de pagamento y de respeto a nuestros elementales, porque el irrespeto a la coca nos tiene en semejante problema mundial que hoy se usa como excusa para lanzarnos a una tercera confrontación complejísima, ¿no? Cada vez más aniquilante de todo el planeta. Y ahí hay un trabajo espiritual profundísimo sobre las plantas, sobre los psicodélicos, sobre los hongos. Y es un trabajo de respeto a esta abuela, porque la irrespetamos, la desordenamos, la transformamos y hay que volver a equilibrar esa relación espiritual con esta abuela. Pero el problema adictivo es parte del problema adictivo. La otra parte del problema adictivo es esta adicción que tenemos occidentales y no occidentales al pensamiento moderno. Eh, Esta adicción tan compleja que tenemos
o esta imposición que vivimos hoy, esta esclavitud que vivimos hoy al pensamiento occidental. Esto es un tema complejísimo. No, no, no somos capaces aún de darle la vuelta a los 533 años de adicción que tenemos por la invasión, por la colonia. Y es una adicción de muchos siglos. Y América tiene que despertar de esa adicción para volver a ser América propia, para volver a ser nosotros, para volver a ser comunes. Este es el asunto complejo allí. Cómo despertar de esta adicción que está en la filosofía, que está en la psicología, que está en la medicina, que está en el pensamiento y que encubre nuestras potencias de corazón, de cuerpo y de tierra misma. Creo que allí está el problema. Y entonces el desafío, pues se está planteando aquí un asunto de desafío, es cómo salimos de esta adicción moderna en la que vivimos, de esta dependencia en la que vivimos. Hay un libro circulando por las redes, de esa información que tanto circula por las redes. No les tengo los autores, pero me llamó la atención el nombre y se llama El embrujo del capitalismo. Estamos embrujados en esta lógica de este texto, ¿no? Eh, eh, estamos completamente o de muchas maneras enajenados y no somos aún capaces de advertir en qué nivel de la adicción es que se mueve nuestra lógica como suramericanos, o nuestra lógica como académicos suramericanos, o como caminantes suramericanos. Pero hay un problema allí, y es un problema entonces, si la coca tiene un espíritu frente al cual el chamán tiene que hablar para que suelte al muchacho adicto. Hay un problema espiritual con el espíritu de Occidente, y hay que hacer un trabajo profundo con ese embrujo de ese espíritu occidental y sus mecanismos para ver si nos podemos soltar de tanta dependencia. ¿No? Llámenlo como quiera, psicoterapia, procesos comunitarios, hay que hacer la epoge colectiva. Dussel lo llamó la analéctica latinoamericana, porque me parece que la expresión de Dussel que voy a traer en este sentido tiene mucha fuerza, y ustedes seguramente lo habrán escuchado. Dice, cuando le preguntaban en la Universidad a Simón Bolívar de Ecuador sobre estos temas, dice Dussel, a América le toca volver a hacer todo de cero, porque todo en ella es una imposición ideológica. ¿Qué es aquí lo alternativo? Voltearse a mirar al origen para encontrar nuestra fuerza. Esa es aquí la alternatividad. Pero voltearse a mirar al origen, voltearse a mirar a lo que somos, que es el proceso en el que estamos muchos en este momento, tiene sus complejidades profundamente terapéuticas, porque seguimos estando muy adictivos a lo que nos llevan diciendo desde hace 533 años. Entonces, no me quería ir por este lado, pero por este lado llegó un poco lo que puedo compartir en este momento. Les agradezco mucho, me llevo las preguntas. eh, eh, este elemento que trae Daniela sobre la paz, ¿no? La paz con las drogas, la paz con la coca, y y cómo establecemos otro tipo de diálogo con con ese espíritu de la modernidad que no nos suelta. Bueno, quisiera empezar primero la provocación de Eduardo. eh, entiendo yo así, Eduardo, ya estoy pensando todavía cuál es
tu pregunta dentro de lo último que mencionaste, pero entiendo que es la pregunta por un asunto epistemológico. Es decir, eh, si acaso uno pudiera pensar, este problema tan complejo se resuelve con filosofía, es decir, se resuelve con epistemología. Se ha dicho, algo se resolverá con psicoterapia, o esto es un problema de política, es un problema de política pública. Ahora está la expresión, ¿será que la filosofía nos ayuda a resolver en algo esta complejidad que está aquí en la trama de este encuentro? Mm, yo, frente a eso, la visión que tengo es que no cualquier filosofía o no cualquier psicología, sino la filosofía propia, la psicología propia. Y claro, aquí está el enredo. ¿Y por qué la llamamos filosofía si es una expresión occidental? ¿O por qué la llamamos psicología si es una expresión occidental? Nosotros mismos somos ese enredo. Somos también una expresión occidental, siendo también una expresión del continente y de esta tierra nuestra, también en nosotros ahí está la sangre de este otro espíritu. A que el problema es de unas complejidades identitarias y mucho más hondas en términos de nuestro psiquismo. ¿No? Todo eso está allí inmerso. Pero entonces, habría que estar en la búsqueda. Cuando uno lee a los maestros de coloniales o descoloniales con el gusto o con las críticas que podamos tener frente a ellos, pareciera que este elemento está allí presente, ¿no? Miñolo de la Argentina dice, tenemos que buscarnos profundamente, hay que volver a buscar esta memoria nuestra para poder hacer la desobediencia epistémica. Vivimos en la adicción del mundo epistémico occidental. ¿Cómo desobedecemos a ese mundo o cómo nos desprendemos de ese mundo o cómo en una perspectiva completamente contraria comprendemos e integramos tanto ese mundo que puede haber fluidez en el diálogo intercultural posible con ese mundo? Tan solo de la complejidad de lo que está allí en el problema epistemológico. A mí de muchas maneras me parece que hay un fuerte problema epistemológico, visto en clave nuestra como un asunto más complejo que la epistemología misma, que podría ser el problema cosmogónico de quiénes somos y de qué somos nosotros. Yo creo que allí está el asunto. Y este asunto implica, esta cosmogonía o esta pregunta por la epistemología nuestra, implica para nosotros algo que más Mandino se lo escuchaba a Salvador, lo dice de manera muy bella. No sé si en alguna inspiración de la filosofía política francesa, pero lo he escuchado más Mandino decir esto cuando dice que es cosmopolita, ¿sí? Cosmopolítica, y entonces escuché la afirmación, es un contrato de convivencia con la tierra. Y eso a mí me suena, no es aquí parafrasear a Rousseau, es el tema de cómo hacemos propio el asunto de un nuevo contrato espiritual con nuestro origen. Un nuevo contrato existencial, historicista, con lo que somos nosotros. Y allí lo que hay es una apuesta epistemológica por nuestro propio pensamiento. El mismo Dussel decía que es muy difícil, entonces, ¿cómo vamos a romper con lo que luego de 500 años está en nosotros? Y entonces él decía, no, aquí lo que debe haber es una lógica de la transmodernidad, de la transepistemia. ¿Qué es lo mejor de ambos mundos? Para tejer sobre eso. Bueno, es parte de ese diálogo que hacen nuestras comunidades en perspectiva intercultural y que nosotros tenemos también que seguir desarrollando en perspectiva intercultural. Escuchaba en la Amazonía ahora en diciembre que el verdadero problema de este diálogo intercultural es que el verdadero diálogo intercultural no es solo entre el hombre blanco, el indígena, el negro, el campesino,
sino que el verdadero problema intercultural es un diálogo espiritual entre nuestros orígenes. Entonces, pero allí lo que sigue existiendo es una tensión sobre un terreno filosófico y un terreno epistemológico que tal vez allí, en lo que la filosofía otorga o la epistemología otorga, está la posibilidad de, de, de tener paz en términos de esta pregunta alrededor de las drogas, ¿no? Es posible que sean esto, pero hay que darse la vuelta, de un poco parar ese tren moderno. No sé si ponerlo en epogeo o ponerlo en descanso o qué hacemos con él, pero hay que parar ese tren moderno y darse la vuelta a descubrir nuestra propia epistemología. Y eso es tan nuestro como darse la vuelta y ponernos en paz con nuestros abuelos y nuestras abuelas, los de las familias nuestras y los de los territorios, ¿no? Ese darse la vuelta es en todos estos sentidos. Entonces, y ese movimiento es un movimiento epistémico y a la vez es un movimiento de curación, nos parece a nosotros. Entonces, pero lo cierto, si en el derecho a no estar de acuerdo, lo cierto es que por supuesto que la epistemología es un terreno al que hay que ir a sembrar o al que hay que ir a encontrarnos frente a lo que nosotros somos, ¿no? No hay otra manera. Si no es en nuestra memoria, no volvemos a recoger la fuerza. Es decir, no habría lo necesario para armonizar este asunto de una adicción de más de 5 siglos con, con el mundo, con eso que llamamos el mundo occidental. ¿Droga o planta sagrada? Sí, la pregunta del compañero. ¿Droga o enteógeno? Mm, pues, no sabría yo, ¿no? Ya me entró la duda de ir a buscar etimológicamente qué puede significar la palabra droga. Pero la manera como se ha empleado implica cierta obviedad sobre, sobre un discurso biologicista, ¿no? O sobre un discurso de interdicción policiva en esta misma dinámica de las drogas. Eh, Como sea la palabra droga, cuando uno cuando vibra ella, pareciera que sí implica una direccionalidad muy vertical de dominio y de control, ¿no? Un elemento muy en esta lógica lineal de la causa y el efecto y del control de los efectos. O sea, pareciera que está en esta óptica, ¿no? Muy en lo que es la manera cronológica del mundo occidental, ¿no? Dominio, verticalidad, eh, eh, planta de poder o planta sagrada o enteógeno, pues, eh, eh, el origen en Dios, ¿no? Mire lo que está planteando allí, esa complejidad. Eh, es otra lógica, ¿no? O es una analógica, si se quiere ver así. No me vibra a mí de la misma manera. Planta sagrada implica un sentido, una fuerza, una vibración mucho más abierta, más blanda, mucho más fluida, mucho más dinámica, como una danza, si quieren. Estoy aquí simplemente vibrando un poquito con la expresión de planta de poder. eh, en el Amazonas le dicen los jefes, ¿no? A las plantas. ¿Quién es el jefe? ¿O qué jefe ha permitido esta maloca? ¿O qué jefe ha permitido? Y está en relación con el mundo espiritual.
la palabra droga no ha logrado salir del mundo más lineal de lo biomédico. Entonces, a mí me genera esa sensación de diferenciación. Eh, la droga es una construcción muy antrópica. eh, el enteógeno, la planta sagrada, no es antrópica, no es humana, es otro ser. Agradecer la siembra, ¿no? Agradecer el esfuerzo, porque aquí hay un trabajo, ¿no? Toda siembra es un trabajo y el trabajo siempre es la buena didáctica de la transformación. Eh, esa creación, esa recreación, siempre hay que agradecerla. Entonces, la sensación que genera el tejido, los elementos con los que quedamos, un poco este tema a veces en los ejercicios, en los esfuerzos pedagógicos, de qué comentarios, qué preguntas, y siempre lo que anhelamos ahí es como una fluidez del debate, ¿no? Más bien esperaría muchas manos levantadas, muchas preguntas, muchas palabras, porque queremos traer siempre muchas palabras para evitar la angustia de este silencio y esta soledad tan enorme que nos embarga, ¿no? En la ponencia de Salvador. Este asunto tan existencial de ser humano, ¿no? De qué es vivir y de cómo todo algún día se acaba. Ni, Eh, Afortunadamente, esa finitud cobra otro sentido en nuestros abuelos, ¿no? En nuestras abuelas. Parte de la adicción es esa adicción existencial, además que tenemos, ¿no? En ese sentido de lo finito que somos. Somos seres infinitos, sí, pero no comprendemos eso. Yo no lo digo con comprensión, yo aquí estoy repitiendo a los abuelos. Se los digo con sinceridad, no lo digo con toda la conciencia, somos seres cósmicos, es decir, no hay muerte. Eh, y, y, y la soledad, la invención de la soledad es una fatalidad de falsedad racional también muy occidental. Y nos duele, o sea, esa ilusión nos duele, tan extraña, ¿no? Es ilusorio, pero duele. Eh, pero aquí tenemos nuestras comprensiones como antídoto frente a todo eso. Eh, Esa comprensión también tan occidental de somos seres en falta y entonces tanto el asunto del suicidio como de las drogas implica una respuesta a esa falta, ¿no? Ese elemento freudiano también constante ahí en las reflexiones, pero eh, este malestar en la cultura, porque de eso estamos hablando, hay una ilusión en esta comprensión de malestar en la cultura. Y la respuesta es lo que la limitación racional que nos habita no nos deja ver. Y es que sí hay una sensación oceánica que es real, no una neurosis infantil o una respuesta de la falta, sino que la sensación oceánica o el espíritu, dicen nuestros abuelos, es lo más real. Y esta afirmación la entrego acá con la responsabilidad del posible debate alrededor de ella. No nos es fácil comprender eso, porque entre otras cosas, para comprender eso, hay que entender que nuestra filosofía no es solo pensando, sino que nuestra filosofía propia es una entrega a la tierra. Entonces, es una paradoja, ¿no? Para la filosofía misma es una paradoja. Lo profundamente filosófico está más allá del pensamiento.
Entonces, me dejas con toda esa sensación, ¿no? Y lo que se están proponiendo, pues para mí como organización amiga de Más Andino merece todo el compañerismo de estar ahí sosteniendo y de estar ahí pensando y de estar ahí viviendo las ritualidades y demás. Entonces, les agradezco mucho, amigos de Más Andino y la gente que estuvo también hoy presente y mañana pues con todo el sentido vienen los mayores, ¿no? Si hoy no preguntamos porque nos vamos en la frustración existencial, pues mañana están los mayores para poner la palabra. Entonces, les agradezco mucho.